Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de factor común por agrupación de términos. Esencialmente son las mismas reglas, o sea, no hemos cambiado ahí las reglas en cuanto a factor común, que buscar el término que sea común en más de obviamente un término, ¿sí? Que sea que esté presente en más de un término. Y luego dividimos sobre ese factor común, resultado de división multiplicado por el factor común y la factorización, ¿sí? Pero ahora nos vamos a topar con una situación un tanto interesante, ¿sí? Les comento, las reglas son las mismas, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora vamos a encontrarnos con una situación curiosa. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo que tenemos por aquí. Tenemos AX más BW más BX más AW. Si yo checo, yo puedo decir que la A puede ser el factor común porque está presente en AX y en AW. Pero también puedo decir que la B, porque la B está en BW y en BX. Y alguien puede decirme, oiga, también la X, porque la X está en AX y en BX. Y también puede ser que la W, porque la W está en BW y en AW. Entonces, si tengo esta situación donde pues puede haber más de un factor común, porque todo se repite la misma cantidad de veces. O sea, si la X estuviera 3 veces, bueno, pues sería la X. Si la W fuera la que apareciera 4 veces, bueno, pues entonces sería la W la que fuera el factor común, que es el que más predomina, ¿no? Pero aquí no. Aquí la situación es que cada uno está exactamente la misma cantidad de veces. Sí. Entonces, el tema no lo dice. Hay que agrupar términos. ¿Sí? Por lo tanto, yo a esto, antes de buscarle el factor común, yo prefiero agrupar. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a agrupar las que tengan X. Puede ser, puede ser que ¿sí? Yo agrupé las que tengan X y las que tengan W. O pueden ser las que tengan A y las que tengan B. Eso ya depende de cada quien, ¿no? ¿Sí? Pero yo agrupo. Y entonces, fíjese bien, a cada agrupación le voy a buscar su factor común. O sea, ya voy a trabajar de forma independiente cada agrupación. ¿Sí? Entonces, yo aquí, ¿sí? Voy a buscar primero el factor común de esta agrupación, que es esta parte de mi expresión original. ¿Sí? Y entonces yo checo que mi factor común es la X. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, bueno, debo de dividir, según la regla, sobre X, ¿no? Entonces, pues separo, ¿no? Para poder realizar la división de manera más cómoda. ¿Ok? Ya no voy a recurrir a Paint en este caso porque ya está por demás, ¿no? X sobre X es 1 por A. X entre X es 1 por B, B. Entonces sería el resultado A más B. ¿Estamos? ¿Sí? Vivos. Esto corresponde a la primera parte. Entonces mi factorización, fíjese bien, voy a copiar esto. Va a ser una factorización parcial, ¿eh? No es final ni nada por el estilo. Mi factorización hasta ahorita va a quedar multiplicado de este modo. ¿Sí? O sea, hice todo el procedimiento que ya estoy acostumbrado a realizar, pero solo a una parte de mi expresión. ¿Estamos? Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la segunda agrupación que realicé. ¿Sí? Entonces, sigo. Ok, yo aquí busco el factor común y el factor común es W. ¿Sí? Y nuevamente sigo las reglas que establecimos al principio, que era dividir toda la expresión sobre
el factor común. Ok. Y pues nuevamente separo esto, ¿sí? Y aquí ya no es necesario nuevamente utilizar paint, ¿no? O sea, ww es 1, queda b, ww es 1, queda a. Entonces mi resultado es b más a, ¿sí? Y nuevamente mi factorización parcial, ¿sí? Es importante, es una factorización parcial, va a ser así, ¿sí? ¿Estamos? Entonces tengo dos factorizaciones parciales. Fíjese bien, esto corresponde a la primera parte y esto corresponde a una segunda parte, ¿sí? Y entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que voy a tener que hacer ahora? Este más este, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Esta es la factorización de la primera agrupación y la factorización de la segunda. Si yo acomodo aquí este primero y este después, ahí tengo otra factorización posible, que esto es en base a un polinomio, ¿sí? Entonces encuentro un factor común que es a más b, ¿sí? Entonces debo de dividir toda la expresión sobre a más b, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más pequeño, si no, no va a alcanzar a ocupar un solo renglón. Ahí está, ¿sí? Y recuerden, esto lo vamos a separar para que sea dividido nuevamente sobre a más b, ¿sí? Y entonces a más b se va, queda la x, más a más b se va w, ¿sí? Y como sabemos, ahora sí la factorización final es el factor común por el resultado de la división. Ahí está, a más b por x más w. Sí, la verdad, trabajar con agrupación de términos implica mucho más operaciones, ¿verdad? Implica agrupar cada como nosotros deseemos o como sea más conveniente. En este caso, pues lo elegí en base a x y a w. Puede haber sido a y b. ¿Estamos? Y luego cada una de las agrupaciones factorizarlas, ¿sí? Cada una factorizarlas. Después tener el problema original, pero factorizado de acuerdo a la factorización de cada una de las agrupaciones. Y si encuentro nuevamente un factor común, pues bueno, tenemos que volver a factorizar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a este de acá. Este ejercicio, si yo busco un factor común, bueno, checamos. Tengo x, x y x, tengo y y tengo y. Si yo me voy por la x, importante aquí, yo estaría dejando solo el 8y. Aunque la x está presente en tres lugares, en tres términos, me estaría olvidando de un término. Y si me están pidiendo que factorice todo este polinomio, pues obviamente el 8y tiene alguna intervención en ese polinomio. Entonces no debo de apartarme una cosa de otra, ¿sí? Debo de incluirla en alguna agrupación. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer aquí? Por ejemplo, yo voy a agrupar los que tengan x, ¿sí? Este tiene x y voy a agrupar los que tengan y, ¿sí? Aunque este tiene x, no lo agrupé acá porque también tiene y, entonces digo, bueno, separo los que tengan y y los que tengan la x, ¿sí? Entonces ya teniendo eso, aplico nuevamente como lo vi en el ejercicio anterior, cada agrupación la factorizo, ¿sí? Entonces me voy primero con esta. Entonces voy primero con esta. ¿Cuál es mi factor común ahí?
Pues es 2x, nada más que no va al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué 2x? Porque 2 divide a 2 y divide a 4. X está presente en las dos y la de menor exponente pues es la pura x. ¿Sí? Entonces esto lo debo de dividir, ¿sí? Lo debo de dividir sobre el 2x. ¿Sí? Sobre 2x. ¿Sí? Y entonces nuevamente necesito separarlo. ¿Sí? Separar cada uno de los términos sobre el factor común. ¿Sí? Entonces 2 sobre 2, 1. No lo pongo. X cuadrada sobre x, x. Más 4 sobre 2, 2. X entre x, 1. Entonces se queda así, x más 2. ¿Sí? Y mi factorización parcial sería x más 2 multiplicado por el término común sería x. ¿Sí? Hasta ahí lo dejo. Ahora voy a trabajar la segunda agrupación. Para volver a factorizar. ¿Sí? Entonces yo busco un factor común. ¿Sí? El factor común que yo encuentro aquí sería 4y. ¿Sí? Porque el 4 divide a 4 y divide a 8. Y inclusive, si yo checo aquí, es menos y es menos. O sea, de hecho el factor común es menos 4y. ¿Sí? ¿Estamos? Y la x no, porque nomás está aquí. La y pues están las dos. Y la de menor exponente pues es a la 1, ¿no? Entonces yo debo de dividir esto sobre 4y. Menos 4y. ¿Estamos? Y lo voy a sacar esto del paréntesis para que no me estorbe. Y este tengo que separarlo para que sea dividido sobre el sobre menos 4y, ¿verdad? Perdón, sobre menos 4y. Entonces sería menos entre menos más 4 entre 4, 1. Y entre y, 1, x. ¿Sí? Ok. Más entre menos menos y luego menos menos se hace más. ¿Sí? 8 sobre 4, 2. Y entre y, 1. Así se queda. X más 2. Entonces déjenme, esto lo voy a brincar para acá para que no me falte por ahí. Entonces tengo aquí una factorización parcial también, en donde el x más 2 es multiplicado por el menos 4y. ¿Ok? Y ahora sí regreso a mi expresión original, pero ya factorizada. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tengo esta es mi expresión original, pero factorizada. ¿Sí? Y vuelvo a encontrar un término común. Bueno, un polinomio que tenga en común. ¿Sí? Es x más 2. Entonces mi factor común va a ser, bueno, vamos a agarrarlo todo, x más 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez dividir toda esta expresión, ¿sí?, entre x más 2. ¿Sí? Va a ser un poquito más chico esto porque si no, no va a caber. Igual a esto mismo. ¿Sí? Nomás que separadito esto.
sobre x más 2. ¿Sí? Y entonces se debería ir esto, se hace 1, entonces queda 2x. Menos, se va esto, 4y. ¿Sí? De hecho no ocupo, tengo que hacerlo todo un poquitito más chico. Ahí está. ¿Sí? Estamos. Y ahora sí, mi factorización final es mi factor común que multiplica el resultado de la división, 2x menos 4y. ¿Okay? Ese es el resultado de este ejercicio. Bien, continuamos con este último que está un poquito más complejo, pero es esencialmente lo mismo. ¿Estamos? Vamos a ver. Aquí 2 a la m más n más 8 a la m más n más 2 a la m, 8 a la m más 2 a la n, 8 a la n, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que yo voy a agrupar? Bueno, pues tengo que buscarle, recuerden que debería de ser mi agrupación a elementos que tengan en común, ¿verdad? Entonces, bien, entonces, recuerden, primero vamos a tener que agrupar. Por ejemplo, yo voy a agrupar este 2m a la m más n, ¿sí? Con este de aquí. Vamos a agrupar este con este. ¿Por qué? Porque tiene también la m, ¿sí? Y ya pues agruparía estos últimos dos, ¿no? ¿Estamos? ¿Puede ser otra agrupación? Sí, sí se puede también de otra manera la agrupación, ¿va? Pero yo recomendaría que si estamos así, bueno, pues es como si estuviéramos trabajando el 2 que está presente aquí y este 8 que está presente acá. O esta potencia que está a la m, pues también esta tiene la m, ¿sí? Bueno. Ahora nuevamente debemos de trabajar por separado cada una de mis agrupaciones, ¿sí? Bueno, aquí ¿cuál es mi factor común? Pues es 2, ¿sí? Déjalo copiar así. 2 a la m, ¿sí? ¿Por qué 2 a la m? Bueno, para empezar porque el 2 está presente en estas dos, ¿sí? Vimos que también por eso agrupé acá, porque el 8 está presente en estas dos, ¿sí? Entonces, el 2 está presente en esas dos, quiere decir que es un múltiplo, ¿ok? Y el de m más n a lo mejor es lo que les complica ahí la vida, ¿sí? En realidad, lo que tenemos es 2 a la m más un 2 a la n, ¿sí? Es como si lo pudiéramos separar. Considere como si se pudiera separar, ¿ok? Y luego ahorita vemos el por qué. Bueno, entonces el chiste es que yo tengo que el 2 a la m está aquí y el 2 a la m también está acá. Entonces es mi factor común, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Pues dividir sobre mi factor común, ¿sí? Dividir sobre mi factor común todo esto. Lo voy a dividir sobre 2 a la m, ¿ok? Voy a hacerlo un poquito más chico porque a lo mejor no cabe ahorita con lo que vamos a hacer. Ok, está ya, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues cada uno de estos se debe de dividir, ¿ah? Cada uno de estos términos debe ser dividido. No sé por qué no me deja separarlos, pero bueno, igual le quito aquí este y quito este, ¿ah? Entonces ahí está. Debo de separarlos para que sean divididos por por el término en común, ¿sí? Bueno, ok, entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Se debe de restar las potencias, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque es la misma base. Entonces a m más n yo le resto m, pues no me queda la n. Entonces te queda aquí 2 a la n, ¿sí?
Es como si tuviera, vamos a suponer que tuviera aquí x quinta sobre x cúbica. Me queda x cuadrada. ¿Por qué? Porque le estoy restando el 5 menos el 3, ¿verdad? Entonces me quedaría al cuadrado, ¿sí? Entonces sería lo mismo, nomás que en lugar de la x tengo un 2, ¿verdad? Más, ¿sí? Se supone que si esto se va, se hace 1, pues nada más me queda el 8 a la m. Perdón, debe ser, la puse mayúscula, ahí está. ¿Sí? Ahí está ya. Ok, y mi factorización parcial, ¿cómo quedaría? Mi factor común que multiplica, bueno, déjeme, lo agarro de ahí. Entonces queda 2 a la n más 8 a la m. ¿Sí? Esa es mi primer factorización parcial. Ahora voy con la segunda parte de mi agrupación o mi segunda agrupación. ¿Sí? Y le busco el factor común. ¿Cuál es mi factor común aquí? El 8 está aquí y el 8 está aquí. O sea, 8 a la n. O sea, realmente mi factor común es 8 a la n. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues debo de dividir toda mi expresión sobre el factor común. ¿Sí? Entonces, nuevamente esto lo voy a hacer un poquito más chico porque si no, no va a caber. Ahí está. Entonces, copio esto, así como está. Y separo en cada uno. ¿Sí? Separo cada uno de estos. Me elimino este, ahí está, ¿sí? Y cada uno debe de ser dividido por el factor común. ¿Sí? Nuevamente hay una resta aquí de exponentes. M más n menos n, pues queda 8 a la m, ¿no? 8 a la m, ¿sí? Más, ¿sí? Se elimina 8 a la n sobre 8 a la n, te queda 2 a la n. 2 a la n, ¿sí? Entonces mi factorización parcial, bueno, déjame lo bajo para que no me esté faltando ahí información. Ahí está. Mi factorización parcial sería mi factor común que multiplica que multiplica 8 a la m más 2 a la n. ¿Sí? ¿Vamos? Y entonces, nuevamente, voy a necesitar mis factorizaciones parciales. Mis factorizaciones parciales. Las junto, mis factorizaciones parciales. Y si acomodo esto, si esto lo acomodo, ¿sí? Este es el mismo factor común, entonces tengo un factor común polinomio. Entonces nuevamente, ¿sí? Factor común es este. ¿Qué debo de hacer? Pues dividir toda la expresión sobre ese factor común. O sea, se fija, no ha cambiado para nada el procedimiento, sigue siendo exactamente lo mismo una y otra vez, ¿verdad? Porque pues esencialmente ese es el método, ¿verdad? Ese es el método que debemos de seguir. Entonces todo esto
sobre esto, ¿eh? ¿Sí? Quedaría aquí. Entonces sigo realizando, pues se supone que esto se elimina, entre comillas. Recuerda que se hace 1 por 2m, pues te da 2 a la m. ¿Sí? Más. Esto se elimina, se hace 1, es decir, ¿sí? Por 8 a la n. 8 a la n. ¿Sí? Y entonces ahora sí mi factorización final es mi factor común que multiplica al resultado de mi división. ¿Sí? Y esa es mi factorización. Ok, entonces ese es el resultado de mi ejercicio. ¿Sí? Sé que esto es un poco más complejo, sí. No va a venir algo tan exagerado así en el examen, pero usted debe tener la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Sin embargo, yo me regreso a mis problemas anteriores y es exactamente lo mismo, chicos. Entonces, como les comentaba, pues bueno, los ejercicios así es, ¿no? Agrupo cada uno, ¿sí? En base a algún supuesto, en algún supuesto factor común. Factorizo cada una de mis agrupaciones, ¿sí? Factorización parcial, y luego esas las junto como si fuera el problema original, y si hay otro factor común, que seguramente lo habrá, vuelvo a factorizar, ¿sí? Eso fue lo que tuvimos que realizar aquí. Nuevamente agrupo a grupo, factorizo esta agrupación, factorizo esta otra agrupación, obtengo las dos factorizaciones parciales. Si encuentro otra vez otro factor común, vuelvo a factorizar. Fue lo mismo aquí, agrupé, esta agrupación la factorizo, tengo una factorización parcial. Otra vez esta otra agrupación, factorizo, otra factorización parcial. Tengo mis dos factorizaciones parciales, y si encuentro otro factor común, vuelvo a factorizar. Que esencialmente, pues eso es realizar los ejercicios por agrupación de términos. Bueno, entonces ustedes van a realizar los ejercicios de el número 27 de la página 91, del número 27 a el número 31. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo, hasta luego.